nada más. Hay que poner, es lo que hay que poner. No Purépecha de Michoacán, esa zona, y el otro convenio entre Carapan y Zacapa. Y este convenio fue firmado por el general, así como está. Porque aquí no se entiende muy bien. Aquí te va a entender como que el petate del letrado es un pueblo, y no este pueblo, es un terreno. Felipe Chávez Cervantes. Abogado, luchador social, investigador, historiador, defensor de la cultura de Michoacán, defensor de los derechos agrarios de los pueblos indígenas. En su autobiografía sobre su infancia, mocedad y juventud, menciona lo siguiente. Nací el 27 de mayo de 1920 a las 14 horas, en una cocina de Morillo. La vieja cocina era de mi abuelo materno Tranquilino Cervantes Durán, tenía techos de tejamanil de 2 aguas, puerta de madera de pino reforzada con clavos de cabeza redonda, del tamaño de una moneda de 20 centavos de cobre. Chapa y llave grande de hierro. Se localizaba al sureste del pueblo de Combucio o Paricutín, municipio de Parangaricutiro, distrito judicial de Uruapan, Michoacán. El granero o troje era de madera de pino con un portalito al frente que miraba a sur. Las vigas del lado oriente tenían señales de haber sido quemadas. Mi padre, el señor Jacinto Chávez Rangel, decía que fue quemada por los rebeldes al régimen de Porfirio Díaz en 1910. El solar en donde estaban dichos edificios medía 80 metros de longitud por 60 metros de latitud. La mitad del inmueble era sembrado de maíz y frijol, y la otra mitad tenía huerta de perales, capulines, duraznos, manzanos. Al lado oriente de la cocina existía un jardín de hermosas flores como malvas, geranios, alcatraces, pensamientos, perritos, así como plantas medicinales como el manrubio, ruda, hierbabuena. Fueron mis progenitores Jacinto Chávez Rangel y Agustina Cervantes Rangel. Abuelos paternos, Silvestre o Dionisio Chávez Méndez, que es la misma persona, y Juana Genoveva Rangel Rojas. Y abuelos maternos Tranquilino Cervantes Durán y Casiana Rangel Flores. Todos originarios y vecinos del antiguo pueblo de Combucio o Paricutín, donde fallecieron y fueron sepultados, con excepción de mis padres, que están sepultados en el pueblo de Calzoncín, municipio de Uruapan, Michoacán. Mis hermanos mayores fueron Leocadio, Tranquilino y Fortunata Chávez Cervantes. El primero falleció en el año de 1930, el segundo murió en 1934 y fueron sepultados en el pueblo de Paricutín. El autor de este trabajo y saliendo de esta autobiografía, menciono que Fortunata fallece el 4 de enero de 2021 y fue sepultada en Calzoncín, Michoacán. Continuando con autobiografía de Tata Felipe. Los recuerdos embrionarios de mi infancia carecen de importancia. Debo decir que caminé a los 9 meses de edad, corría por el patio de la casa natal y jugaba con lo primero que encontraba a mi paso. Interrogaba a mi madre sobre el lugar de donde provenía yo. Consideraba que el cielo tocaba la cresta de las montañas altas que rodeaban a mi pueblo de Paricutín, y que por ello era posible llegar a tal lugar, ver y tocar el camino de Tata Juriata, el sol. Las actividades de mi adolescencia consistieron en llevar a los becerros y bestias de carga a las fuentes de agua para que tomaran ese líquido. Ir a la leña, cortar frijol en la época de cosecha. Después mi padre me enseñó a cultivar la tierra, a manejar el bosque de pino y encinos, así como para conocer las fechas en que se debe sembrar el maíz, y para cosechar tomando en cuenta la posición y el tamaño de la luna. Igualmente se me enseñó a cuidar el ganado, y curar los animales cuando tenían alguna enfermedad. Así viví en mi pueblo natal. Es conveniente mencionar que, para 1925 Felipe entra a estudiar sus primeras letras en Paricutín, en la escuela fundada por esas fechas. Doña Ramona Ramos fue su profesora. Entre junio y julio de 1930, por ausencia de la profesora, Tranquilino, su hermano funda una escuela particular con 15 alumnos de primero y segundo. Felipe fue anotado en primer grado. Desde agosto de 1930 Tranquilino logra que la escuela se convierta en federal y fue maestro y director de la misma. En 1931 Felipe es llevado a la escuela particular Fray Pedro de Gante de Uruapan.
Su profesor fue Rafael M. Vega. Allí inició el tercer grado. Esta escuela fue cerrada. Para 1932 continúa tercero en la escuela primaria Juan Delgado de Uruapan, pero su hermano lleva a Felipe a la escuela Eduardo Ruiz de Uruapan para continuar tercero. En 1933 tiene que salir de dicha escuela y es llevado a la Manuel M. Altamirano de Uruapan, en donde en 1937 termina su instrucción primaria. Entre 1938 y 1940 estudia la secundaria en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán. Entre 1941 y 1942 estudia la preparatoria en el mismo colegio. En 1943 se dirige a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal, pero sus estudios se ven interrumpidos por la erupción del volcán de Paricutín. Dejemos al mismo Felipe Chávez que por su propia palabra nos cuente algunos de los aspectos relacionados con el volcán de Paricutín. Soy originario del pueblo, extinto pueblo de Paricutín. Allí nací yo en el año 1920. Mis antepasados vivían en Jaguametó. ¿No conocen ustedes ese lugar? Queda al lado suroeste de Uruapan, casi junto a Cucúrtacató. Ese pueblo, en 1599, por orden del gobierno virreinal, fue trasladado al punto llamado Cumbundendó, que quiere decir lugar de montículos naturales. Y ahí duramos más de 400 años. Y ya para 1943, el día 20 de febrero de 1943, como a las 5 de la tarde, nació el volcán. Traigo aquí el acta de nacimiento que se escribió el día 21 de febrero de 1943. Si quieren ustedes se las leo. Es el acta de nacimiento levantado en esa época cuando era presidente Felipe Cuadra Amezcua. Pero en San Juan, no en Paricutín, porque Paricutín era tenencia, obedecía las órdenes del municipio Paricutín. En esas condiciones, ellos dijeron y le pusieron el nombre, dijeron que lleve el nombre de Paricutín. De común acuerdo, Felipe Amezcua, los síndicos y don Dionisio Pulido y Agustín Sánchez, originario de él, Agustín Sánchez era el jefe de tenencia en ese tiempo. Y Dionisio Pulido trabajaba el terreno donde nació el volcán llamado Cuellúzaro, lugar del águila, eso quiere decir Cuellúzaro. Ese terreno era de mi bisabuelo, don Epitacio Rangel. Cuando muere Epitacio Rangel, le deja el terreno al hijo, a mi abuelo, porque nosotros llamamos abuelo a todos los hermanos de la abuela. Entonces le deja a Francisco Rangel el terreno Cuellúzaro. Y Francisco es padre de mi tía
Paula Rangel. Y esta contrajo matrimonio con Dionisio Pulido. Por eso andaba Dionisio en el terreno, no como dueño, porque ahí no hay propiedad privada, ahí es propiedad comunal. Entonces ahí andaba Dionisio trabajando ese día que nació el volcán. Y por eso andaba pues ahí. Y mi tía estaba acá en otro llano de al lado norte, que se llama Socho, cuidando borregos. Y le digo, cuando yo termine de trabajar vengo y paso por aquí y nos vamos al pueblo juntos. Por eso don Dionisio me dijo, yo terminé de juntar la basura, no de arar la tierra. Andaba limpiando la tierra para quemar las ramas y sembrar en febrero, porque allá es tierra fría y se siembra en febrero, a partir del día 16 de febrero. Entonces, por eso, cuando ya no pudo pasar por ahí, porque ahí ya terminó de trabajar, iba bajando ya para ir al llano de Tocho, y dice, faltaban 2 o 3 pasos para brincar una apertura que había ahí como de 70 centímetros de ancho por 20 o 30 centímetros de longitud, orientado de oriente a poniente. Iba yo a brincar esa abertura cuando nació el volcán y no alcancé a pasar. Entonces me retrocedí corriendo hasta la cerca de piedra que había al lado poniente del terreno. Y ya de allí, asustado, volteó la cara hacia atrás y vio que estaba saliendo humo y que no había fuego o lumbre. Entonces él dio vuelta, agarró otro camino que venía de Tipórcuaro a Socho y llegó donde estaba mi tía y ya se fueron al pueblo. Al llegar al pueblo ya no había gente porque habían corrido. Así nació el volcán de Paricutín. Que se entienda bien, Paricutín era tenencia de San Juan Barangaricutiro, porque hay confusión según acabo de ver los libros que quisiera comentarles algo, pero es más importante aclarar las cosas ahora que nosotros vivimos, los que conocimos el terreno, la gente, el clima, qué clase de animales se producían y todo lo demás. Porque hay confusión. Les dan mala información por ciertos intereses económicos, que no hay necesidad de decirlo aquí. Pero por eso hay confusión. Y pretenden que Paricutín no exista, pretenden que Angawa no exista. ¿Para qué? Para adueñarse de todo, pero no han podido y ni podrán, porque hemos encontrado títulos auténticos del Paricutín. Así es que nació el volcán y produjo consecuencias económicas, religiosas, porque decían que nosotros éramos diablos por haber tumbado una cruz que estaba en el horno, pero esa cruz se tumbó. Es cierto que lo tumbamos porque decían hasta donde está la cruz es de Parangaricutiro, lo cual no era cierto. Entonces, por eso el pueblo dijo que lo tumben. Y a los pocos días nació el volcán y allí se agarraron para que la gente nos odiaran a nosotros. Pero como no es cierto, la naturaleza no obedece a nadie, hace lo que tiene que hacer y que la gente lleve en su cabeza de que Paricutín era el nombre propio de un pueblo que tenía, tomó después el nombre de Cumbucho, porque Cumbundendo, cuando se refiere a la tierra, Cumbundendo se dice. Y cuando se refiere a la gente que vive allí, Cumbuchio, gente que vive en tierra
montuosa. Ese es el origen de la palabra Kumbucho. Y Paricutin tiene otro origen. Paricutin quiere decir terreno que está al otro lado de cualquier obstáculo. Nosotros podemos decir a los Estados Unidos, Chaparicutinanabucho. Ese es el origen de Paricutin, tierra que está al otro lado de la barranca de Jeyaquechó. ¿Y Jeyaquechó qué quiere decir? Territorio, límite de dos territorios, de Paricutin, de Angawan y de Sacán. Entonces, fuera largo pues de desenredar todo este enredo que han hecho con el interés de apropiarse de más de 14,000 hectáreas. Y nada más nos dejaron 7,000 porque las tierras comunales tienen una extensión superficial de 20,000 hectáreas. Y nosotros sí lo entendemos y lo defendemos y defenderemos hasta el final de nuestra vida. En 1944 reanuda sus estudios en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, terminándolos en 1948. El 15 de marzo de 1952 presenta su tesis con el nombre de La legitimación para obrar. El 1 de agosto de 1952 obtiene su título profesional como abogado. Entre 1962 y 1965 estudia en la Facultad de Altos Estudios Melchor Ocampo de la Universidad Michoacana la carrera de licenciado en Historia. El 20 de octubre de 1962, en la Facultad de Altos Estudios Melchor Ocampo de la Universidad Michoacana, obtiene su documento que lo acredita como traductor de la lengua tarasca al castellano. Respecto a las principales investigaciones y publicaciones del licenciado Felipe Chávez, podemos enumerar lo siguiente. En 1972, en la revista Investigación del México Antiguo, se difunden las toponimias en lengua purépecha del Distrito Electoral de Tacámbaro, Michoacán, en las revistas de la 13 a la 17. En 1984 hace una actualización del Diccionario de la Lengua Tarasca o de Michoacán del autor Maturino Gilberti, utilizando el actual alfabeto de la lengua purépecha, sustituyendo el alfabeto visigótico usado del siglo VIII al XVIII en España. De 1990 al 2003 se publica en el periódico La Voz de Michoacán la traducción al purépecha de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 30 artículos en la sección Purépecha Jimbó. En abril de 1997 publica la biografía de Benito Canales Godínez en la revista El Correo del Maestro. En el año 2000 se publicó la obra El antiguo pueblo de Jaguáneto, Combucio o Paricutin. En esta obra, Felipe analiza los antecedentes históricos más antiguos del pueblo de Jaguáneto hasta antes de 1599. Haría falta aún más investigación para remontarnos a los primeros orígenes de los pobladores de este lugar. Pero con los datos que se tienen, se sabe que Jaguáneto es el antecedente de lo que después fue el lugar llamado Conéndaro o Combundendo, cuya población se llamó Combucio, después Paricutin y hoy nuevo pueblo de Combucio, Calzoncin o Nuevo Paricutin. La obra abarca el estudio del matrimonio en Jaguáneto, el idioma, la organización política, el régimen de la propiedad de la tierra, la descripción de Conéndaro o Combundendo, a donde fueron trasladados después de Jaguáneto. A partir de 1599 abarca la fundación de Combucio, su población, su establecimiento, la construcción de las casas, la indumentaria, el idioma, la localización geográfica, los linderos de Combucio. Se analiza la cultura, las danzas, las fiestas, el rito a los muertos, las fiestas civiles, la música, juegos y deportes.
Se analiza la organización social como la descendencia, la organización familiar, el matrimonio, el parentesco y su sistema, el estado de las personas, las ideas sobre la cosmovisión y el universo. También la organización política, poniendo en el centro a Combucio como factor fundamental de todos los acontecimientos desde 1599, pasando por la elevación de Parangaricutiro a municipio, su posterior desaparición y otra vez la creación del nuevo municipio de Parangaricutiro, al cual ya no pertenece Paricutín como lo era antes, sino a Uruapan. Un apartado especial se refiere a las diversas invasiones que ha sufrido Paricutín a su territorio. Se analiza el tema de los recursos naturales, clima, vientos, orografía, parajes importantes, hidrografía, flora, fauna, la tenencia de la tierra, minerales, lluvias y el bosque. Respecto a la economía de Combucio, se estudia la agricultura, la ganadería, el comercio, las actividades forestales, la pequeña industria, las vías de comunicación y el transporte. Hay un capítulo sobre la medicina, la tradicional y la alópata. Se hace un análisis sobre los alimentos, sobre la higiene individual, la salud pública y otros servicios. Hay un interesante apartado sobre la educación que tuvo un lapso desde 1925 con la fundación de la primera escuela hasta 1942, pues en febrero de 1943 nace el volcán de Paricutín. Tranquilino Chávez Cervantes, hermano de Felipe, fue uno de los maestros de Combucio. Felipe, desde su adolescencia, recibió la misión de su padre de defender las tierras invadidas a la propiedad comunal de su pueblo, por lo que estudió la carrera de abogado. En la obra que estamos analizando, en el capítulo 9, habla precisamente del litigio agrario entre el pueblo de Paricutín y Parangaricutiro. Se impone la política y corriente ideológica española de la congregación, que consistió en agrupar a los grupos indígenas dispersos en pueblos para poderlos controlar, explotar, dividir, enfrentar, conquistarlos física y espiritualmente de una manera más fácil. Entonces, el 17 de junio de 1539, el pueblo de Jaguáneto fue cambiado a Combundendo, como ya lo hemos explicado. A la comunidad se le llamó Combucio. Se levanta por las autoridades virreinales el título original y congregación del pueblo de San Salvador Combucio, con una superficie de más de 20.000 hectáreas. De acuerdo al dictamen pericial levantado por el ingeniero Víctor Cetina Mesa, quien en otro lado del mismo dictamen dice que la superficie que se tituló al pueblo de San Juan Parangaricutiro, según la composición del 17 de agosto de 1715, era de 5.385 hectáreas únicamente. Desde el porfirismo y bajo la influencia de los ricos de Parangaricutiro y después de la invasión de los mismos a Paricutín entre 1895 y 1897, el 1 de mayo de 1907, el señor Luis P. Ballesteros hace un plano ilegal, arbitrario, con una superficie global de más de 21.000 hectáreas que no corresponde a San Juan y donde invade más de 14.000 hectáreas a Combucio. Legal e históricamente esa cantidad de hectáreas siguen perteneciendo a Paricutín. En el mismo año 2000 se publica el libro Paricutín, con una segunda edición en el año de 2010. La intención de Felipe de poner al principio de esta obra algunos datos de Tanachuán, Tzintzilcha o Calzoncin es porque en junio de 1943 el pueblo de Combucio fue trasladado a las cercanías de la estación ferroviaria llamada Calzoncin de la vía México-Uruapan, a 6 kilómetros al oriente de la ciudad de Uruapan. En algunas pláticas con Felipe, él menciona que es muy posible que ese gran gobernante haya estado oculto en ese lugar, pues Nuño de Guzmán tenía intenciones de eliminarlo.
Se puede considerar como la fecha de fundación del pueblo, el 10 de junio de 1943. Sobre el volcán, y como Felipe ya mencionó ampliamente los acontecimientos y hechos que persisten aún en la actualidad en el video relacionado, solamente mencionaremos que este libro analiza el mismo tema. En otros capítulos de este libro, Felipe analiza los efectos económicos, políticos y sociales del volcán de Paricutín. En un momento dado, los habitantes mayores analizaron la posibilidad de regresar a Jaguaneto, de donde habían salido hacía 344 años por orden de la política de congregación de los españoles. Pero el proyecto no tuvo éxito. Finalmente, el pueblo fue trasladado a Calzoncin, de acuerdo al acta del 20 de junio de 1943, en virtud de la cual reciben 258 hectáreas de tierra de temporal y 688 de monte. En la obra se hace relación de varios problemas de tipo agrario que ha tenido Paricutín, principalmente con el pueblo de San Juan Parangaricutiro, como el caso del pueblo de la Capilla y de la Escondida por cuestiones de tierras comunales de Paricutín. Después de que el volcán de Paricutín dejó de funcionar, los habitantes de Paricutín que vivían en la Capilla y la Escondida empezaron nuevamente a cultivar sus tierras comunales en los lugares cercanos, y a criar algunos animales, pues el zacate había retoñado y crecían nuevos pinos y árboles. Esas familias nunca abandonaron esas tierras comunales pese al volcán. No les había asentado el clima de Calzoncin, y para 1954 habían hecho 2 o 3 cosechas de maíz. En este año empezaron de nuevo a cultivar. El 19 de febrero 5 habitantes de Paricutín se encontraban sembrando sus parcelas por el poblado de la Capilla, cuando en forma inesperada llegaron unas 15 personas de San Juan Nuevo Parangaricutiro y lesionaron con arma de fuego a 3 de los de Paricutín, quienes se escondieron. La defensa rural establecida en la Capilla se presentó y defendió a los heridos llevándolos a ese poblado, y como fuera recibida agresivamente por parte de los intrusos, repelió la agresión. Hubo una incitación en San Juan Nuevo para ir a quemar el pueblo de la Capilla, pero la mayoría de la gente no aceptó. La causa de la provocación fue por las tierras poseídas por Paricutín desde antes de 1599 y los vecinos de Nuevo San Juan Parangaricutiro han venido envidiando y tratando de despojar a Paricutín de las mismas. Las autoridades judiciales de la época conocieron a fondo este caso, y se dictó sentencia absolutoria para los agredidos. O el conflicto iniciado en 1950, cuando gentes de Tejamaniles pidieron al gobierno estatal tierras que eran de Paricutín. El pleito se prolonga hasta 1967 con la lucha violenta que termina con un convenio entre Parangaricutiro y Paricutín. O el largo litigio ya de 48 años para 2024, provocado por el gobierno federal por el decreto del 10 de febrero de 1976, en donde el presidente de la República ordena expropiar tierras comunales, sin tomar en cuenta la opinión de Calzoncin, por lo que se presenta un amparo de garantías fundado en que, en 1943, a raíz del nacimiento del volcán de Paricutín, se había entregado a la comunidad quejosa 946 hectáreas, dentro de las cuales estaban las más de 17 hectáreas que ocupa la cárcel construida y que son comunales. La sentencia fue favorable a la comunidad, en febrero de 1980, que mencionaba la entrega o demolición del edificio represivo. Las autoridades responsables interponen la revisión ante la Suprema Corte, que confirma la sentencia, que no fue obedecida, por el gobierno estatal, y entonces la quejosa promueve el incidente de incumplimiento de la sentencia. La Suprema Corte propone a la quejosa, la comunidad de Calzoncin, una solución sustituta, mediante una indemnización, que la comunidad no aceptó por razones profundas de índole histórica, social y jurídica. Y eso lo manifestó en Asamblea General de la Comunidad del 29 de noviembre de 1998. Y pidió la aplicación del artículo 107 constitucional en su parte respectiva. A partir de allí, se da un largo proceso con grandes complicaciones. Después del fallecimiento del Tata Felipe Chávez, el 5 de noviembre de 2019, ya habían tomado el caso otros abogados, que aceptaron una remuneración para repartir entre los 21 amparistas, como se les ha llamado a los que firmaron el amparo de 1976, o a sus hijos en caso de fallecimiento, y el pago de una renta. A los hijos de Felipe, a pesar de que se ha tratado el caso con las autoridades comunales, no se les ha tomado en cuenta sobre el reparto de la remuneración aludida.
Ni siquiera sobre el reconocimiento de los honorarios de Felipe, férreo impulsor de la lucha por más de 4 décadas. Sobre la renta, el Tata dejó dicho en su obra, página 43, lo siguiente: el pueblo todo está de acuerdo en rentarles al gobierno del Estado el terreno por un tiempo prudente, y que pague las rentas vencidas a partir del día 2 de marzo de 1977 a la fecha y a razón de un precio módico en la actualidad, 2024. Persiste el problema, pues el edificio represivo se encuentra en tierras comunales. O los conflictos provocados a partir de 1956 por el ejido San Francisco Uruapan por apoderarse de tierras de Paricutín, que solicitó el amparo y protección federal ante el juez segundo de distrito en Michoacán en 1963 en contra de actos de las autoridades responsables. El juez sobreseyó el juicio. Se interpone el recurso de revisión ante la Suprema Corte, que en 1974 revoca el sobreseimiento porque consideró fundados los agravios de la parte recurrente, es decir, la parte quejosa, la comunidad de Paricutín, y le concede el amparo. El fallo se ejecuta por las autoridades responsables y en 1992 el área jurídica de la Dirección General de la Tenencia de la Tierra dicta un acuerdo resolutorio. O el caso de la invasión por parte de Ferrocarriles Nacionales de 7.1 hectáreas con sus consecuencias de destrucción sin permiso de las autoridades agrarias de la comunidad y sin decreto expropiatorio. La comunidad en 1985 interpone amparo de garantías. En 1986 se dicta sentencia desfavorable a la comunidad, por lo que en diciembre de ese año se interpone el recurso de revisión. Entonces se da la ejecutoria en 1989, modificando la sentencia recurrida, y se concede el amparo a la comunidad. O el conflicto que se suscitó a raíz del crecimiento de la población de Calzoncin entre 1980 y 1981, en donde la Asamblea aprobó que comuneros sin casa construyeran la suya en la huerta comunal, formándose un comité para esos asuntos en 1981. El jefe de la comunidad, no del comité, sin asamblea de por medio, quiso utilizar la huerta para otros usos. Se admite que nadie tenía orden de ninguna autoridad para hacer los actos reprobables. El juez suspende los actos reclamados, es decir, la invasión, y los quejosos siguen en la propiedad aludida, reconstruyendo sus casas y su vida. El Diccionario de la Lengua Michoaque se publica en 2009 y hay una reimpresión en el año de 2014. En las 2 ediciones del diccionario, en el prólogo escrito por Francisco Martínez Gracián, hace 2 afirmaciones que debemos considerar graves: que el michoaque se está encogiendo, y también se atreve a decir que se está corrompiendo. Y es precisamente, ya desde nuestro punto de vista, que este diccionario tiene una importancia fundamental: rescatar lo que se está perdiendo del idioma de Michoacán. Las más de 1500 palabras y su significado cumplen una gran parte de ese cometido: volver a las raíces para poder rescatar tanto a la cultura como al idioma de Michoacán. El 31 de mayo de 2012 se hace una presentación en la ciudad de Morelia, en la Casa Museo Morelos, de la obra Cuentos y Juegos en el antiguo pueblo de Combucio, Paricutín. No tiene una fecha de su edición, pero la introducción de Felipe es del 27 de julio de 2011. El 2 de agosto de 2012 se hace una nueva presentación en la Biblioteca Pública Justo Sierra de Uruapan. Según el conocimiento que tenemos, nadie había hecho una recopilación de los principales cuentos que circulaban en Combucio, hasta que Felipe publica esta obra, en donde se percibe claramente la inteligencia y la imaginación de dicha comunidad. Algunos cuentos tienen una agudeza que es de celebrar. La Constitución Política de México
traducida a la lengua de Michoacán, sin fecha de edición, ha tenido diversas presentaciones. En junio de 2015, en la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Auditorio Ramón Martínez de Uruapan, Michoacán. En noviembre de 2015, en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. En mayo de 2016, en la Sala de Oralidad del antiguo Palacio de Justicia de Morelia, Michoacán. En junio del 2016, en el marco del 468 aniversario de la Fundación de Zacapu, en la Sala Audiovisual de la Casa de la Cultura en Zacapu. En septiembre de 2016, en el marco de las Fiestas Patrias de la Piedad 2016, en la Casa de la Cultura La Piedad. En marzo del 2017, en el marco del centenario de la Constitución, en la Biblioteca del Congreso del Estado de Michoacán, Morelia. Como dice Felipe en la introducción de la obra, no es suficiente para el conocimiento de estas leyes la publicación que de ellas se hace en el periódico oficial de la Federación. Es indispensable que en un país pluricultural las leyes sean traducidas del español a los idiomas que se hablan en los distintos pueblos donde el español no sea el idioma predominante, para que las leyes sean conocidas por los indígenas a fin de poder cumplir con las obligaciones que establecen las leyes. Lo cual significa que la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de la Constitución, trae como consecuencia que los ricos y poderosos, los políticos, los gobernantes arbitrarios, abusen de los indígenas por no conocer las leyes, que se encuentran escritas en español. Y en la medida que el indígena conozca en su lengua nativa, desde la Constitución hasta las reglamentaciones más sencillas, en ese momento se va a poder dar cuenta de cómo se manejan las cosas en sus comunidades y en el país, y va a poder defender y defenderse de todo tipo de injusticias. Esa es la importancia fundamental de esta traducción que al autor llevó alrededor de 14 años a estructurar. En junio de 2017 se publica el libro Usos y costumbres practicados en el pueblo de Cumbutio o Paricutín, Michoacán, y se hace la presentación en un homenaje al autor el 12 de abril del 2018 en el Museo Regional Michoacano del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dentro de las primeras páginas de este interesante libro, Felipe hace una delimitación hayacua del territorio de Paricutín. El autor hizo una profunda investigación histórica basada en documentos auténticos, como lo es el título de propiedad del 17 de junio de 1599 y el acta de posesión ordenada por las autoridades virreinales el 17 de octubre de 1764. Dicha acta fue producto de 4 días en los cuales se recorrió el territorio de Paricutín. El autor cita al ingeniero Víctor Cetina Mesa, quien hizo la investigación histórica científica del caso. Analiza Felipe las diversas invasiones que ha sufrido su pueblo y territorio, como la de Felipe Lázaro, rico y poderoso indígena de Parangaricutiro, quien andando el tiempo y a decir del autor, incluso ya se creía como español, por lo que después se hizo llamar Felipe Martínez del Rincón, para no parecer indígena. Este personaje, en 1775, invade más de 14,000 hectáreas robadas, a lo que ampara el título de 1599. Es necesario mencionar que el título original del 17 de agosto de 1715, que corresponde a San Juan Parangaricutiro, ampara a 5,385 hectáreas solamente. En 1905 se revive, se reafirma y se consolida el despojo ya mencionado. Se entra en materia, analizando los conceptos de uso y de costumbre y desarrollando los mismos respecto del pueblo de Cumbutio, de los cazadores, acerca de los alimentos, de la familia, del nacimiento de un niño o una niña,
sobre la muerte, sobre la habitación. Aquí se incluye un plano de la comunidad con los nombres de los jefes de familia. También sobre el vestido, sobre diversos aspectos de la población, sobre la educación y enseñanza, sobre el idioma, sobre las matemáticas. En la segunda parte del libro se hace una investigación y estudio sobre el origen del maíz, abarcando el origen, la descripción de las partes del maíz, los ritos y ceremonias durante el cultivo, la organización del trabajo sobre las etapas del cultivo y la explicación del ciclo del maíz. En julio del 2017 se publica su libro de las biografías de Tanachuán y de Benito Canales y se hace la presentación en el homenaje ya mencionado al autor el 12 de abril del 2018 en el Museo Regional Michoacano del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta obra, Felipe Chávez hace una investigación más profunda y documentada sobre la pequeña biografía de Tanachuán aparecida en el libro Paricutín, primera y segunda edición del año 2000 y 2010 respectivamente. Se trata de la personalidad del Tzintzilcha, Cazonzi, Tanachuán o Calzonzi, su medio ambiente, su padre Zuangua y el ambiente político que le tocó vivir. El intento de conquista española a Michoacán, las visitas del Calzonzi a México, la expedición de Nuño de Guzmán a nuestras tierras, el proceso, la sentencia y la ejecución de la misma con Calzonzi. En la segunda parte de la obra se analiza la biografía de Benito Canales. Dice Felipe en la obra que en su investigación lo llevó a establecer que Canales fue un luchador social y precursor de las luchas agrarias en el Estado, y que este personaje puede servir de ejemplo a nuestra juventud actual para evitar cualquier deformación de la realidad por parte de gentes de otra ideología. Abarca su nacimiento, el medio familiar, el medio geográfico, social, político, económico y su ejecución en 1912. También un corrido de 1913 recopilado por Jesús Romero Flores de acuerdo a los datos anotados por Felipe. En la obra Causas que originaron los conflictos por tierras comunales en el estado de Michoacán, el autor dice que la propiedad comunal no solo existió en América, sino en Asia, África y el Oriente, y que en México se encuentra respaldada en diversas legislaciones, como en la Constitución y la Ley Agraria, en donde se caracteriza como inalienable, imprescriptible e inembargable. Funda el origen de los conflictos en la imposición del derecho europeo sobre la propiedad comunal ancestral en nuestro suelo, pues la propiedad privada se puede comprar y vender, lo que trae profundas dificultades y problemas por el acaparamiento. En cambio, en la propiedad comunal, la esencia es la siguiente: tiene su origen en la ocupación ancestral. Nadie es dueño de la tierra. El comunero tiene derecho al uso, al usufructo, a la posesión y a la transmisión de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo, pero no tiene derecho a la propiedad, de manera que si al momento de morir no tiene más usufructuarios, la tierra vuelve a la comunidad, que puede pasarla a uno u otros miembros. Lo anterior tiene la gran ventaja de que en casos conflictivos el Estado no puede adueñarse, ni embargar, ni invadir, ni vender, ni negociar la tierra. Solo debe aplicar el derecho agrario cuando a la comunidad le asiste la razón. Felipe cita varios ejemplos del poder que tiene la propiedad comunal sobre el intento de particulares de privatizarla o invadirla o perjudicarla. Otras fuentes de conflicto fueron la encomienda, al ser esta una invasión a la propiedad comunal en beneficio del español o encomendero, o el cambio de lugar, congregación de pueblos, creando problemas de límites de tierras. Este fue el caso de Jaguáneto, ya mencionado en otras obras de Felipe. Es obvio mencionar que Felipe Chávez Cervantes ha sido el principal asesor, defensor,
precursor de la justicia social en todos los conflictos narrados en este video. Respecto a sus participaciones en reuniones, conferencias y congresos, decimos lo siguiente. En octubre de 1980, dicta la conferencia Causas y conflictos de límite de tierras comunales en el estado de Michoacán en el auditorio de la Rectoría de la Universidad Michoacana. Este acto también se repite en Chenanján-Tzicurín y en Zamora, Michoacán. Del 24 al 28 de octubre de 1983, participa en el Cuarto Congreso Nacional Indigenista en Cuetzalan, Puebla. En diciembre de 1984, participa en el primer encuentro purépecha de educación de adultos en Morelia, Michoacán. En la década de los 90, desempeña una comisión en el marco del desarrollo del movimiento zapatista en el estado de Chiapas, trasladándose hacia dicho estado. El 1 de junio del 2011 dicta la Conferencia Magistral sobre la población, lengua y cultura indígena de los habitantes de Michoacán en el auditorio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. El 21 de febrero del 2012 se le da un acto de reconocimiento especial a Tata Felipe Chávez Cervantes. La ceremonia fue celebrada en el Auditorio de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. El 18 de marzo de 2016 participa en la comunidad de Caltzontzin, en la Escuela Secundaria Federal, en la entrega de material cartográfico, digital, mapas, fotos, videos y libros con motivo de la edición del libro Retorno al Paricutín. Participa la Universidad Michoacana a través de varias de sus dependencias. El material lo recibe la comunidad de Caltzontzin. El 29 de abril de 2016 participa en el Museo del Estado en Morelia en la entrega del material cartográfico, mapas, fotos, videos y libros con motivo de la edición del libro Retorno al Paricutín. En esta ocasión reciben el material la Facultad Popular de Bellas Artes, el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. El 12 de julio del 2016, en la Casa de la Cultura Jurídica en Uruapan se le da un reconocimiento a su trayectoria como abogado del indígena. El 12 de abril del 2018 se hace un acto de reconocimiento a su trayectoria en el Museo Regional de Morelia, Dr. Nicolás León, al dar a conocer sus libros Usos y costumbres practicados en el pueblo de Combutio o Paricutín, Michoacán, y el origen del maíz, esto en un solo ejemplar, y las biografías de Tanachuán II y la biografía de Benito Canales, también en un solo ejemplar. Afiliaciones. Del 23 de noviembre de 1967 a 1971 es miembro activo de la Sociedad Pro Lengua Náhuatl Mariano Jacobo Rojas, con sede en México, Distrito Federal. Del 23 de septiembre de 1980 a 1995 es locutor monolingüe en purépecha en la XCSB Radio Nicolaita, dependiente de la Universidad Michoacana. De 1980 al 2003 es secretario de la Asociación Civil Cunguarecua Purecheri. En julio de 1985 es candidato a diputado federal propietario por el 6º Distrito Electoral de Uruapan por el PST. Del 2002 al 2012 es miembro del Grupo de Estudios de la Cultura Purépecha Cuaninscuiarani. Rescate y conservación de la cultura de Michoacán. A partir de 1985 ha tenido diversas participaciones en las celebraciones del Año Nuevo Purépecha en Michoacán. En 1988 fue traductor, junto con otros 5 hablantes, de la obra Hamlet
al idioma purépecha del director Juan Carlos Arvide, presentada en el Festival de la Raza en Sacán, que también se presentó en Morelia. En 2009 fue crítico de la película Heréndira en Cinépolis, antiguo Cine Morelia. En octubre de 1991 tuvo una participación en el acto para recordar la muerte de Tangaxuán el 14 de febrero de 1530 en el pueblo de Santiago Conguripo, Michoacán. El 16 de marzo de 2011 hace una exposición sobre la tenencia de la tierra y la defensa de la lengua materna en el auditorio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana en Ciudad Universitaria. En junio del 2012 es nominado para la participación en el Premio Estatal de las Artes Heréndira 2012 del Gobierno del Estado de Michoacán a través del Consejo Técnico del Sistema Estatal de Creadores de la Secretaría de Cultura de Michoacán. El 2 de agosto de 2012 da una entrevista al Sistema Michoacano de Radio y Televisión sobre la nominación para el Premio Heréndira 2012. En la misma incluso propone el cambio de nombre para el Estado de Michoacán. En cuanto a su servicio cívico-militar, en 1943 se encuentra en el Pentatlón Universitario de la UNAM con el rango de sargento primero. En ese mismo año, al regreso de la Ciudad de México por la erupción del volcán de Paricutín, es comandante en el Ayuntamiento de Parangaricutiro alrededor de 6 meses, sueldo que nunca le pagaron. Una apretada síntesis sobre su experiencia sería la siguiente: 1946, escribiente del Juzgado Primero de lo Penal en Morelia. 1947, actuario del Juzgado Primero de lo Penal en Morelia. 1948, secretario del Juzgado Primero de lo Penal en Morelia. 1949, secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tacámbaro. De 1952 a 2006, se ejerce la profesión de abogado en materia civil, agraria, laboral, penal y administrativa. De 1956 a 1957 es abogado auxiliar supernumerario de la Secretaría General de Gobernación para intervenir en asuntos por límites de tierras comunales y ejidales en el estado de Michoacán. El gobernador Dámaso Cárdenas lo llamó a colaborar. De 1964 a 1965, profesor de Historia Universal en la Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores Dependientes de la Universidad Michoacana. De 1968 a 1969, profesor de Historia Universal en la Escuela Secundaria Particular incorporada a la SEP Margarita Maza de Juárez de Morelia. Del 25 de enero de 1969 a 1974, abogado consultor de la vieja Guardia Agrarista de México con sede en Morelia. De 1979 a 1980, profesor de la lengua purépecha en la Escuela Popular de Bellas Artes, dependiente de la Universidad Michoacana en Morelia. De 1982 al 2007, auxiliar de investigador de medio tiempo bajo la dirección y dependencia del Consejo de Investigación Científica de la Universidad Michoacana en el proyecto de investigación, estudio y difusión de la cultura purépecha en el equipo de lingüística. De 1984 a 1988, profesor de la lengua purépecha en el Departamento de Idiomas dependiente de la Universidad Michoacana. En noviembre de 1985, participa en la primera reunión de evaluación de las dificultades que actualmente enfrenta la lengua purépecha con el tema Los diccionarios purépecha y su funcionalidad en el Colegio de Michoacán, en Zamora. Cumpliendo con su misión encomendada por su padre Jacinto Chávez Rangel, asesoró jurídicamente a Conbucio Calzoncín para la defensa de sus tierras. Labor que hizo prácticamente hasta el final de su vida en 2019, pues comuneros asistían en busca de apoyo. No olvidamos mencionar que su última obra fue La fonética de la lengua de Michoacán, publicada en 2019. Aún hoy es controversial hablar de lengua tarasca o purépecha. Felipe prefirió llamarla así, lengua de Michoacán.
El 28 de octubre de 2019, una semana antes de su fallecimiento, da una conferencia en la Universidad de Morelia, dictada en purépecha con el tema Vida y muerte purépecha. Tata Felipe fallece el 5 de noviembre de 2019, pero por su labor, su obra, su lucha pacífica y constante y entrega a su pueblo pareciera que sigue entre nosotros.